Que Dios te bendiga, mi querido hermano. El día de hoy tengo para compartir contigo el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a dar lectura a este capítulo y vamos a sacar algunos principios, ¿cierto?, para nuestra vida, para poder aplicarlos en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos y de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos,
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Esa es la lectura devocional del día de hoy. Bueno, y en este capítulo nosotros podemos ver, ¿cierto?, que Pablo continúa con la misión de poder predicar el Evangelio. Cuando el Señor Jesús sale al encuentro de Pablo y le dice, ¿cierto?, le entrega su comisión, le dice, te llevaré a los gentiles, te llevaré aún ante reyes y gobernadores, para que tú seas testigo, ¿cierto?, de las cosas que has visto, de lo que has vivido. Pablo fue obediente a esa comisión que le dio el Señor, y después de prepararse, después de ser comisionado por el Espíritu Santo, él comenzó a predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. Él empezó a proclamar la palabra del Señor. Entonces, Pablo, durante su ministerio, muchas personas creyeron en el mensaje, recibieron la palabra con gozo, con alegría, pero Pablo también enfrentó lo que es la oposición. Muchas personas rechazaban el mensaje, armaban alborotos cuando Pablo predicaba. Aún ante las autoridades lo iban a acusar, ¿cierto?, para poder detener en cierta forma la predicación de Pablo. A todo esto nosotros debemos entender de que Pablo no era una persona que amotinaba a la gente o armaba alboroto a propósito, o que quizás la gente se ofendía porque Pablo, cuando predicaba, quizás él era ofensivo para entregar el mensaje, o trataba mal a las personas, o llegaba, ¿cierto?, y rompía la estatua o los dioses, ¿cierto?, que adoraban estas personas. De hecho, nosotros en este capítulo podemos ver, ¿cierto?, de que Pablo, cuando predica en Atenas, por ejemplo, él es muy respetuoso, ¿cierto?, de las creencias que tenían las personas, aunque por dentro, dice la Biblia, que él se enardecía viendo la idolatría de las personas. Y cuando él decide exponer el mensaje de la palabra, toma a uno de los dioses, ¿cierto?, que tenían por ahí, que ni siquiera los atenienses sabían cómo se llamaba ese dios, y él toma algo de la cultura de ellos para poder tratar de explicarle el Evangelio, ¿cierto?, a los atenienses. Entonces Pablo, de hecho, toma hasta un poeta, ¿cierto?, de los griegos, también para poder hablar, cuando dice linaje suyo somos, como vuestros propios poetas también han dicho. Entonces Pablo contextualiza la palabra, toma parte de la cultura, ¿cierto?, para poder exponer la palabra del Señor y para que ellos pudieran entender. Pero Pablo, ¿cierto?, no era que él salía a la calle a ofender a las personas, o a romper su estatua, o a herir a la gente, o a tratar mal a las personas. Nosotros debemos entender este principio, porque hoy en día se ve muchas veces que las personas, cuando van a predicar el mensaje del Evangelio, lo hacen de una forma muy ofensiva. Nosotros debemos ocupar, mi querido hermano, la sabiduría para poder predicar. Debemos ser sabios, debemos ser entendidos, ¿cierto?, en los tiempos. Debemos predicar la palabra en el poder del Espíritu, debemos predicar la palabra con amor, con sabiduría, teniendo respuestas para las personas. Acá vemos de que cuando Pablo, por ejemplo, llega, ¿cierto?, a Berea también, dice que las personas escudriñaban en la Escritura a ver si era verdad lo que Pablo le decía, ¿cierto? Cuando Pablo comienza a predicar de Cristo, y dice de que ellos escudriñaban a ver si realmente era así, como Pablo enseñaba, lo correcto o no. Así nosotros también, mi hermano, debemos ser versados en la palabra, tener conocimiento bíblico, tener respuestas bíblicas, estar preparados, ¿cierto?, con conocimiento bíblico, para que cuando vamos a predicar la palabra y alguien nos diga, pero explícame el Evangelio, pero explícame por qué debo creer en Cristo, pero explícame por qué sucede esto, por qué debo rechazar el aborto, por qué, ¿cierto?, debo rechazar leyes, ¿cierto?, que propone el gobierno, que van en contra de la palabra. Nosotros tengamos una respuesta clara, sólida, bíblica, una respuesta, ¿cierto?, con sabiduría, para poder enseñar el consejo del Señor a aquellas personas que nosotros les vamos a predicar. Cuando Pablo predicaba, mucha gente, ¿cierto?, se oponía, pero también vemos de que mucha gente, ¿cierto?, recibía la palabra del Señor, y nosotros debemos entender este principio de que la palabra nunca va a volver vacía.
Dios nos mandó a predicar, Dios nos mandó a enseñar, Dios nos mandó a proclamar el Evangelio, y siempre que nosotros lo hagamos en obediencia a Dios, utilizando el método correcto, utilizando la sabiduría del Señor, siguiendo el consejo de la palabra del Señor, vamos a poder ver fruto también, vamos a poder ver almas salvadas, personas entregar su vida, su corazón al Señor. Así que mi hermano querido, olvídate, ¿cierto?, de ir a predicar a las calles, a una plaza y romper estatuas, o olvídate, ¿cierto?, de pararte en una esquina con un parlante y empezar a predicar un mensaje ofensivo, un mensaje que insulta a las personas. Comparte el Evangelio, comparte la palabra de Dios, comparte el plan de salvación. Y si le vas a explicar a las personas por qué es malo adorar un ídolo, una estatua, un santo, hazlo con una base bíblica, con la sabiduría, ¿cierto?, que tú puedes ver en los apóstoles del Señor, en los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, que ellos tenían para exponer el Evangelio, ¿ya? Así que yo te animo a que tú te prepares, te capacites y que cumplas esta gran comisión, pero con la sabiduría, ¿cierto?, y con el entendimiento, viendo el contexto actual en el cual estamos, que nosotros debemos predicar, ¿cierto?, con sabiduría. Hoy día mismo el tema de la predicación en la calle está muy sensible en nuestro país. Vemos, ¿cierto?, que la gente está cansada de los ruidos molestos, vemos que la gente está cansada de que invadan, ¿cierto?, su espacio personal que ellos tienen. Entonces debemos, hermanos, replantearnos y pensar como iglesia en cómo alcanzar a las personas, pero también respetando, obviamente, su libre albedrío, si es que ellos deciden rechazar el mensaje, pero tener estrategias, métodos, formas sabias para poder alcanzar a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y, cierto, poder ganarlos para el Señor. Así que esa es la misión y eso es el principio que rescatamos de la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por el día de vida, el día de salud. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Padre, siempre danos la sabiduría, el método, la estrategia, las herramientas, la inteligencia para poder predicar el Evangelio, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Respalda la palabra con sanidades, milagros, maravillas, prodigios, Señor, cuando oremos por los enfermos, como ya lo ha hecho, Señor, aún en estos días, Señor. Padre Santo, para que muchos crean y te glorifiquen, Señor. Padre, pero danos también la sabiduría y la inteligencia de ser entendido en el tiempo en que vivimos para poder predicar el Evangelio y poder ganar almas, Señor. Padre Santo, no queremos ser piedra de tropiezo para el mundo, sino queremos ser una fuente de bendición para las almas. Padre, te pedimos, Dios mío, ayúdanos en esta gran comisión a poder cumplirla en el poder del Espíritu, Señor. Amado Dios, entendiendo el tiempo en el cual estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos estamos viendo.